restaurar el lugar que le corresponde a cada miembro en la familia, siempre en el orden que Dios tiene, ¿sí? Es Dios, el hombre, la mujer y los hijos, ¿sí? Entonces, aquí en Isaías 9, versículo 2, ese es un versículo que habla del Señor Jesús, por supuesto, es un versículo mesiánico. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Voy a hacer una pausa aquí. Es bien importante que cuando hablamos de un pueblo, los pueblos de qué están conformados? De familias, ¿cierto? Empiezan a multiplicarse y van formando, dos familias pueden formar un pueblo, fácil, rápido, o hasta la misma familia, bueno, parientes, entre parientes, ajá. Van creciendo porque se van reproduciendo y forman pueblos, ¿sí? Y aquí dice la palabra de Dios, el pueblo, o sea, un conjunto de familias, dice que andaban en tinieblas, en oscuridad, bajo, en las sombras, ¿sí? Las familias que andaban en oscuridad, dice que vio gran luz. Eso sucede cuando se nos comparte el evangelio, porque si dije que este versículo es un versículo mesiánico, ¿qué quiere decir? Que habla acerca de Jesucristo. Quiere decir que en algún momento, cuando las familias ya están siendo disfuncionales o están en aprietos o pierden o van perdiendo el rumbo, la luz del evangelio a través de Jesucristo, eso empieza a traer una esperanza a las familias. Cuando Jesús entra en el hogar, ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad para transformar nuestras vidas por completo, desde el mayor hasta el menor, ¿sí? Y cuando dice la palabra de Dios que moraban en sombra de muerte, vámonos enfocando de esta manera acerca de la familia. Pueden ser familias a punto de un colapso, porque hay familias que de pronto ya la situación está tan difícil que están a punto de tronar los esposos o los hijos están a punto de marcharse de casa o de tomar una mala decisión en drogas, en alcohol. ¿Por qué? Por ver la situación de sus padres y tratar de ver eso como una salida a sus problemas. Entonces, cuando las familias están al punto de colapso, dice la palabra de Dios que luz resplandeció sobre de ellos. Amén, gloria a Dios. Esa es la oportunidad, la esperanza que Jesucristo nos da. Siempre cuando hay problemas y cuando ya no hayamos solución al dialogar, al hablar, al proponer y al decir, pues esto lo hemos propuesto, pero no nos ha funcionado de una u otra manera, muchas de las veces, ahí, bueno, más bien no muchas de las veces, ahí es donde podemos clamar a Dios por una respuesta, poder clamar a Dios simplemente por ayuda. ¿Y sabes qué? Dios va a venir. Dios va a venir, Jesús va a venir. Y va a hacer resplandecer su luz. La luz de Jesús va a determinar el hecho de que tú y yo nos demos cuenta, seamos conscientes de nuestros errores, de nuestras fallas. Y mira, no es para criticar nuestras vidas, el Señor lo hace para restaurarlas. Amén. El Señor lo hace siempre porque quiere que tú y yo estemos bien, que tu familia vaya creciendo de la mano tuya como varón, y entonces, así como el Señor se preocupa por su iglesia, de hecho, Él hace una similitud entre su relación que Él tiene con la iglesia con un matrimonio, en Efesios, ¿sí? Para que te des cuenta de la importancia que le da a la relación marital y que le da la importancia que le da a la familia. Para Dios es muy importante, ¿sí? Porque la familia de cada hombre es su propia iglesia. Tú tienes una familia, esa es tu iglesia.
y tú eres el sacerdote, tú eres el pastor de esa iglesia. Y es por eso que nosotros debemos de buscar en Jesús su sabiduría, su guianza, lo que Él tiene que enseñarnos y nosotros escuchar su voz y escuchar la guianza que Él nos da y entonces seguir. Porque eso va a asegurarle a nuestra familia que nuestra familia vaya caminando, no en oscuridad, sino en la luz de Jesús. ¿Amén? Ok. Entonces, hay que agarrar este enfoque. Aquí vemos una situación en Isaías 9:2 de familias en problemas. Familias que están peleando en batallas incorrectas. ¿Por qué digo esto? Batallas incorrectas es porque de pronto el esposo está contra la esposa en contra del esposo y esa es una batalla incorrecta. Los dos deben de estar unidos para pelear la buena batalla de la fe, pelear en contra del enemigo de su familia, de su matrimonio, no entre ellos. El enemigo va a empezar a ponerle pensamientos al esposo acerca de la esposa y la esposa acerca del esposo y es ponerlos en contra, porque esa es su artimaña, ¿sí? Para poder empezar a desunir a la familia. De igual manera, los hijos hacia los padres y que los padres también tengan algo en contra de los hijos y haya conflicto en esa relación. Y por eso ahí no debemos dejarle lugar al diablo que se entremeta en nuestras relaciones. Y mucho de lo que nosotros tenemos que ser como vigías dentro de nuestro hogar para que cuando veamos que algo así está pasando, reconozcamos, tengamos discernimiento en el espíritu y decir, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo que es fuera de nosotros mismos. Hay algo que pudimos haber abierto ciertas puertas, a lo mejor yo me enojé, a lo mejor yo te contesté mal, a lo mejor yo desobedecí, papá, o a lo mejor hice algo incorrecto y le abrimos una puerta a Satanás para que entrara y empezara a crear conflicto. Y eso, o nosotros decidimos hacerlo así y entonces nos vamos a la sombra. Ojo. ¿Sí? Entonces, Isaías 9:2 habla acerca de familias en problemas, peleando en batallas incorrectas y que van perdiendo el rumbo. Esto por la falta de liderazgo, por un mal liderazgo del hombre. Todo va a recaer sobre nosotros, varones. Todo va a caer sobre nosotros. Los jovencitos tienen que entender que también juegan un rol como si son hombres, varones, dentro del hogar. Bueno, esto tú puedes decir, esto me puede servir para cuando yo tenga mi familia, pero mientras tú eres parte de una familia como hijo, es bien importante que tú reconozcas esto para que tú también empieces a pelear la verdadera batalla, ¿sí? Como hablábamos el miércoles, no es con las personas, es en contra del enemigo. Y a veces el enemigo está en uno mismo, ¿sí? Cuando yo decido estar en las sombras y no estoy en la luz de Jesús, es porque algo estoy ocultando de Él. Aquí o ahí, donde nadie me ve. O simplemente estoy dejando de hacer mi labor como hombre. Si yo soy padre de familia, como padre de familia. Si yo soy un hijo, como hijo. Lo que me corresponda hacer. Dice Simón Sinek, el liderazgo no consiste en estar al mando, sino de cuidar de las personas a su cargo. ¿Sí? Muchas de las veces como papás, yo soy el hombre de la casa, pero soy bien autoritario, soy bien así que, a ver, vieja, tú me tienes que hacer desayunar todos los días y así me tienes que atender y rápido y esto y a los hijos, a veces hay
Hay padres que asfixian a los hijos. Hay padres que de pronto son intolerantes con los hijos por causa del pecado, pero ellos tienen que aprender. Ellos tienen que aprender no a lidiar con el pecado, sino tienen que aprender a depender de Dios y librarse del pecado por sí mismos. Y hay padres que dicen, mira cómo estás vestido, mira esto, mira el otro. Eso no lo voy a permitir en casa. O qué sé yo, a veces se aprieta tanto que de pronto ya la liguita está bien estirada y en cualquier momento se puede reventar y pueden explotar los hijos y se pueden rebelar los hijos. Necesitamos mucha sabiduría de parte de Dios para poder guiar a la familia, ¿sí? O a veces pensamos que no nos deben de decir nada a nuestros hijos, cuando a veces Dios usa a nuestros hijos para hacernos ver cosas que están mal en nosotros. Pero hijos, háganselo saber de una buena manera a sus padres, para que ellos no se sientan atacados u ofendidos o que están sobrepasando su autoridad. Entonces, Simón Sinek dice eso, el liderazgo no consiste en estar al mando, sino de cuidar a las personas a su cargo. Eso es bien importante. Tenemos que hacer todo lo que hagamos, varones, por el bien de las personas que más amamos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el que una familia camine a oscuras es porque el hombre se esconde en las sombras. ¿Sí? Porque si él es un líder y si él se esconde en las sombras, entonces ¿hacia dónde se va a dirigir su familia? Pues hacia las sombras. Así es. ¿Y qué es estar en las sombras como varón? Pues voy a poner algunos ejemplos, como a veces no tomar decisiones. Se lo dejo a mi esposa, o se lo dejo, o simplemente cuando tengo que hacerlo no lo hago y dejo que pasen las cosas. ¿Sí? A veces por eso no es bueno estar en casa de los suegros, porque ahí hay un conflicto de mando, de autoridad. Y es por eso que el hombre no logra desarrollar su liderazgo a la hora de tomar decisiones, porque, bueno, pues que mi suegro diga, o mi suegra. Y ahí ya no ejerce uno ese rol de tomar decisiones, ¿sí? A veces es difícil cuando venimos y nos unimos a una familia que ya está, que ya está, yo lo digo por experiencia, y de pronto es hablar muy bien con la persona con quien vas a formar te vas a unir a formar esa familia, y de pronto es bueno decir, ¿cómo va a estar aquí la situación? Tú traes sus hijos, a lo mejor yo traigo los míos, o a lo mejor yo no traigo hijos, pero ¿cómo quieres que llevemos eso? A lo mejor dice ella, no, yo me encargo de mis hijos y tú encárgate de mí. O como me pasó a mí, que la pastora me dijo, bueno, encárgate de mí, pero también de mis hijos. Entonces tuve que entrarle, ¿cierto? Porque ella quería una familia unida, una familia completa, y que yo fuera dirigiéndolos. Entonces, eso también va a depender mucho de cómo hablen y cómo se pongan de acuerdo. Y eso va a ser bien importante. Pero de cualquier manera, el varón siempre tiene que estar ahí para buscar guiar a la familia. Amén. Otra forma de entrar en las sombras es cuando el hombre no sustenta en la familia, no sustenta los gastos, no sustenta a su mujer ni a sus hijos, ¿sí? Y entonces, la palabra de Dios dice, el hombre que que no provee para los suyos es peor que un impío. Entonces, prácticamente, en otras palabras, te haces hacia las sombras, o sea, te vas a la oscuridad, a donde la luz de Jesús no está. Y muchas de las veces, a mí me tocó compartir el gasto de la casa con mi esposa, ella trabajando y yo también.
para poder salir adelante, pero yo tengo que ingeniármelas para trabajar, producir ingresos de tal manera que yo pueda sacar a mi esposa de trabajar. Y yo es lo que le dije, yo le dije al Señor, me lo propuse en mi corazón, Señor, que un día yo pueda obtener ingresos de tal manera que yo le pueda decir a mi esposa, deja de trabajar y atiende nada más a la casa. ¿Y sabes qué? Ya llegó ese día. Gloria a Dios. Ahora con el nacimiento de Grace, ya pudimos hacer eso. Entonces, esa es la meta de cada uno de nosotros, salir de esa sombra, ¿sí? Porque por eso también hay conflictos en el hogar, ¿cierto? Otra manera de estar en las sombras es porque el hombre no madura. No madura, ¿cómo? Pues no madura porque no olvida el pasado y mucho menos lo supera. Hay cosas que de pronto el hombre está batallando por algo que le pasó de niño o de más joven, que de pronto se queda estancado ahí, en ese punto. ¿Sí? Y que de pronto su esposa tiene que hacerlo de mamá, porque si fue algo en la niñez, él se queda como un niño. Y así nos tocó, estábamos ministrando a un hombre y de pronto veíamos que él hasta reconocía, yo de pronto me siento todavía como un niño, le digo, cálmate, tú ya eres un hombre, ya más de 50 años y todavía dices eso, no, tú estás estancado ahí. Y eso es falta de madurar. Madurez significa que se nos presenta un desafío, que lo logramos superar, vencer, Dios nos da la victoria, entonces ya dominamos eso, ya, a eso ya no nos afecta, eso ya no nos estanca, sino que ya lo superamos, lo vemos y decimos, quiere venir algo similar y decimos, no, eso ya no va a afectar mi vida. ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? ¿Ok? No madura a veces el hombre porque no supera sus limitaciones. A veces, pues no nos tocó la dicha de que nuestros padres nos educaran bien. Yo he visto de pronto muchos varones que por falta de que no saben leer bien o escribir bien, se limitan mucho para desarrollarse en muchos aspectos en su vida, desde llenar formularios, desde firmar, y les va creando inseguridad y mejor tu hija o a tu mujer, y le dan esa responsabilidad a la mujer, ¿sí? Pero si tenemos una limitación de esa, ¿qué debemos de hacer? Superarlo también. Mejorar ese aspecto. Muchas de las veces decimos, yo ya estoy grande, pues ya soy un hombre así, pues. Pero todavía puedes. Todavía puedes. Amén. No sé hablar con la demás gente. Es preso de sus inseguridades y temores. También el hombre se esconde en las sombras cuando es nada considerado dentro del hogar, dentro del matrimonio. Está en las sombras cuando siempre están ocupados o cansados, que de pronto los hijos dicen, papá, vamos a jugar. Espérame, estoy ocupado. Papá, ándale, llévame el pack. Ay, hijo, estoy muy cansado. Y dejan ese lugar y se van otra vez, ¿a dónde? A las sombras. Joan Kaylin Rowling, a lo mejor tú lo conoces. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, dice lo siguiente. Si deseas ver la grandeza real de un hombre, observa la forma en que trata a sus inferiores, no a sus iguales. ¿Sí? Eso lo saqué de ahí porque es importante muchas de las veces entre nosotros somos una cosa, ¿no? Nos la pasamos genial y esto y el otro. Y en nuestra casa
Ups. Tenemos ahí pendientes con los hijos o con la esposa. Ajá. Hay un dicho, ¿no? Que candil de la calle, ¿o cómo va? Oscuridad de su casa, ¿no? Ajá. Ok. Vamos a jueces. Vamos a jueces. Y ya le voy a dar forma a todo esto. Vamos a jueces. 6, versículo 2. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Pues 6, 2. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué llegaron a esa situación? Porque se alejaron de Dios y se fueron a las sombras. Se alejaron de Dios y Dios los entregó a los madianitas. Entonces se escondían de ellos porque los madianitas venían y si ellos estaban sembrando, ellos llegaban y les quitaban todo su alimento, su ganado y todo, y se lo llevaban y los dejaban así, abanicando. Entonces, ellos, lo primero que hicieron fue alejarse de Dios. Eso representa entrar en las sombras. Y luego dice que se fueron a las cuevas, o sea, todavía a un lugar más oscuro. Y dice que aún en esos lugares los fortificaban. ¿Ok? ¿Están escuchando bien esto con este enfoque? Los hombres en ese tiempo preferían vivir en las sombras, alejados de Dios, alejando a Dios de sus vidas. El hombre en las sombras vive en cuevas, vive así porque siempre espera lo peor y no lo mejor. ¿Han escuchado personas que continuamente dicen, no voy a hacer esto porque qué tal si me va mal? Siempre están esperando lo peor. Era una situación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo. Por eso estaban escondidos ahí, en las sombras, en la cueva. El hombre de la sombra emprende mucho y nada le funciona. ¿Suena conocido esto? Son personas que, vamos a hacer negocio de esto. Vamos a poner una cenaduría. Vamos a vender salchipulpo. Vamos a vender, no sé, muchos negocios. Emprenden mucho, pero no les funciona nada. Trabajan mucho y poco disfruta de los frutos de su trabajo. O sea, llegamos a trabajar así mucho, pero de pronto a mí me decían, oye, yo tengo que trabajas mucho y no te has podido comprar un coche. O las mismas garras, ¿no? Te vemos con las mismas. No sé qué está pasando. De verdad. Y esa es una señal de que algo está pasando. Ajá. No pueden llevar a su familia a una estabilidad y mucho menos a una abundancia. En Jueces 6:6, fíjate lo que dice ahí. De modo, ¿qué dice? De este modo, ¿qué? Empobrecía Israel de gran manera por causa del Madián. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. En el versículo 11, vámonos para allá, y 12, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Quiere decir que respondió al clamor de ellos, ¿verdad? Y ya vino Dios. Que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo
el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, en estos dos versículos aparece Dios porque ellos clamaron por él, ¿sí? Dios encontró a Gedeón, ¿en dónde? Estaba en un lagar con el trigo. ¿Por qué tenía que hacer el trigo en un lagar? Estaba escondido, estaba en las sombras, ¿sí? Dios le hizo saber que él estaba con Gedeón. Lo primero que el Señor le hizo notar a Gedeón, sabes que yo estoy contigo. Eso es bien importante, mis hermanos, varones. ¿Qué significa que Dios esté contigo? Porque nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Él está viviendo en nosotros. ¿Qué significa que Dios esté contigo? Y de verdad es una pregunta bien seria. Y que debemos de respondernos en nuestro corazón. ¿Qué significa? Porque si no significa mucho que Dios esté contigo, por eso, aunque Dios viva en tu corazón, como cristiano, como hijo de Dios, es por eso que de pronto nosotros nos encontramos en las sombras voluntariamente y no dejamos que Él obre en nuestras propias vidas. Escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en obra, no dejamos que la palabra nos guíe para que nos saque de esa condición en la que nos encontramos. Entonces, eso refleja qué significa Dios para ti. ¿Sí? Y Dios le dice, hombre, varón esforzado. Ahí le está dando un propósito. Te tienes que esforzar para salir de esas sombras. Te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte, varón. Y le dice, valiente. Le está dando una identidad. A lo mejor tú dices, yo no soy nada valiente, yo soy bien temeroso, por eso estoy aquí, ¿no? Y el Señor te dice, no, eres un valiente. Esas mismas palabras de esforzado y valiente se las dio a Josué antes para ir a conquistar la tierra prometida. El Señor está dando las mismas palabras, las mismas indicaciones para que tú te conquistes. Uh-huh. En el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Versículos antes estaba Gedeón hablando con Dios y le decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? A ver, ¿dónde está el Dios que hizo maravillas cuando sacó a mis padres de la tierra de Egipto? O sea, como en otras palabras diciéndole, o haciendo referencia al trato de Dios con sus padres y de las maravillas que Dios hizo en su tiempo. Entonces, no podemos depender de nuestros padres para salir y enfrentar lo que nos corresponde a nosotros. Y eso lo digo en estos sentidos. No podemos depender de nuestros padres para salir y enfrentar lo que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, muchas de las veces podemos llegar a ser hijos que como a nuestros papás les ha ido bien, pues nos agarramos de ahí para apalancarnos o para nosotros estar bien y decir, pues, mi papá que me ayude. O hay una bronca, órale, papá. Y ya está uno casado, ya está uno en su propio hogar. Y de pronto los suegros tienen que salir al quite por los hijos. Ajá. O por causa de lo que pasé con mi papá, cómo me maltrató, cómo de pronto no nos dio para lo necesario, de pronto sucedió esto en casa con mi mamá, yo veía cómo la maltrataba, yo veía cómo nos trataba a nosotros, y entonces ahí, cuando nosotros tenemos una familia, empezamos también
a manifestar actitudes de nuestros papás que de pronto, o de nuestro papá directamente, que de pronto no es lo mejor para estar desarrollando nuestras propias familias, y de pronto decimos, es que bueno, así me enseñaron mis papás, así yo supe que eran las cosas, y nos escudamos bajo eso. Cuando el Señor te dice, no, tú tienes que hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad, no a lo que tú vistes en tu propia casa, ahí con tus padres. Eso es bien duro, ¿eh? Eso es bien fuerte. Pues mi papá me abandonó, pues es que yo no sé, yo nunca recibí amor, yo no sé cómo dar un abrazo, cómo decirte te quiero, te amo a mi esposa, a mi hijo, por eso soy así, pero... No podemos depender de nuestros padres para salir y enfrentar lo que nos corresponde a nosotros. Y eso estamos hablando ya dentro del cristianismo, ya como hijos de Dios. Se supone que el amor de nuestro Padre Celestial se ha derramado sobre nuestros corazones, amados. ¿Sí? Entonces, si tú y yo decimos, no tengo, claro que lo tienes viviendo dentro de ti. Date cuenta. No puedes decirle a Dios que obre cuando tú tienes que hacer lo que te corresponde como hombre en el hogar. Entonces, porque muchas de las veces le decimos, tú obra como lo hiciste con mis padres. Tú obra y bendíceme como lo has bendecido a él. Porque a veces nuestros padres, para nosotros, se portan un poquito gachos y nos dicen, ay, no, a mí no me heredó, a mí no me dio, a mí esto, a mí no. No, porque a ti te corresponde hacer eso. ¿Cierto? Y le decimos a Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no obras? ¿Por qué si tú eres todopoderoso, si tú haces maravillas, allá? Date cuenta. Empieza a convertirte en un hombre de verdad. Y no te lo digo con afán de ofenderte, sino de hacerte reaccionar. ¿Sí? Entonces, por eso Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel, vas a salvar a tu familia. Y Dios te dice a ti, varón, lo mismo, ve con esta tu fuerza. No le dijo Dios, ve con esta mi fuerza sobrenatural que pongo hoy sobre ti, ven con esta unción tan poderosa. No, ve con esa fuerza que tú tienes. ¿Cómo? Achis, ¿a poco? Date cuenta que el poder está en ti. El poder hacer bien las cosas, el poder salir de las sombras está en ti. Eso no lo va a hacer Dios. Por eso Dios te dice, ve y hazlo. Ve con esta tu fuerza. Y tu familia será salva. ¿Ok? ¿Dónde está la clave en todo esto? ¿Dónde está la clave en todo esto? Fíjate ahí en el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Termina con una pregunta el Señor, ¿verdad? ¿No te envío yo? Fíjate, ¿dónde está la clave de esto? Porque le dice, con tu fuerza vas a poder salvar a tu familia. Bueno, él era su nación, pero ese es algo similar para nosotros, para hablarnos de nuestra familia. Con eso vas a salvar a tu familia. ¿Dónde está la clave? ¿Quién lo envió? Dios lo envió. Entonces, la clave está en obedecer a Dios. ¿Cuál fue la guianza de Dios? Ve con lo que tienes. Ve, ahí está en ti. Está en ti el que salgas de las sombras. Ve.
Si tú y yo obedecemos a la voz de Dios, a la guianza de Dios, al mandamiento de Dios, entonces lo vamos a poder llegar a hacer. ¿Qué necesitamos de Dios? Guianza. Y Él nos da una guianza, ¿y qué tenemos que hacer nosotros en consecuencia de eso? Obedecer. ¿Hay mucha ciencia? ¡Wow! ¿Dónde está lo poderoso, lo magnífico de Dios? De cómo sacó cómo sacó Dios a los padres de Gedeón de Egipto, ¿verdad? Que abrió el mar rojo y hizo cosas espectaculares. Y Gedeón le dijo, yo no voy a hacer eso por ti. Cuando lo que yo veo es de que todo está en ti. Tú tienes el poder de ir y salvar a tu familia. Amén. Amén, gloria a Dios. Y fíjate, en el versículo 16 hay algo bien importante, bien importante. Dice, le dio esa indicación primera, ¿verdad? De ve con tu fuerza y salvarás a tu familia. Pero también le da otra indicación. Fíjate. Versículo 25, Jueces 6, versículo 25 y 26. Fíjate lo que dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, otra vez habló Dios con él y le dio una indicación. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años y derriba, ¿cuál es la indicación? Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Quiere decir que su padre y su madre habían levantado ídolos. Porque Acera era una diosa que le dan adoración a las mujeres principalmente. Entonces Baal lo levantó su padre, pero también estaba el de Acera, que estaba al lado del de Baal, y eso representaba la figura paterna y la figura materna. Su padre había antepuesto un ídolo y también su madre había antepuesto un ídolo en su familia antes que a Dios, porque dice en el versículo 26, y edifica altar a Jehová. ¿Qué es lo que quería Dios? Que quitaran esos ídolos de su casa y que levantaran un altar a Jehová, a Dios. Dios nos guía a derribar ídolos en tu vida por parte de tu padre o madre y edificar el altar a Dios. Es que los hombres deben de ser así. Y tú veías que tu papá era malo con tu madre. La tenía sometida. Veías que era un hombre fanático a los deportes, porque eso también es meter al hombre en las sombras, porque era como casi así un aspecto religioso, ¿no? Irle al Atlas, no sé. No, o a las Chivas, o así, ¿no? No sé. De pronto de veras hay hombres que se agarran a su equipo, así como, y hasta se andan persinando casi, y tienen ahí sus altares para ellos, o sea, tienen todas las camisas, tienen los balones firmados, esto, lo otro. Dejan de ir a la iglesia por el partido, y cuando hay partido no estoy para nadie porque me estoy enfocando en mi ídolo. Lo que yo puedo comprar para sustento de mi casa, mejor me lo compro y me lo pongo. O mejor voy a echarle porras allá, en lugar de impulsar a mi familia. Ojo. Estoy poniendo ejemplo, ¿eh? Era el hombre en las sombras.
Y pues así me enseñó mi papá. Y pues yo también soy aficionado. Mi papá fue de la América, yo soy de la América. Y de igual manera, mi esposa me conoció así. Ni modo, que se aguante ella. ¿Cierto? Híjole. Hay que derribar esos ídolos que levantaron nuestros padres, que todavía a veces nosotros también los seguimos manteniendo ahí. Ya había pasado o sea, ya había pasado su generación de su padre. Muchas de las veces cuando dicen, no, es que, y de pronto Dios toca algo, un ídolo ahí, ¡ay! ¿Es en serio? ¿Es en serio que lo tengo que hacer así? A veces nuestro ídolo es el mismo trabajo. Mi papá me enseñó a ser bien trabajador, gloria a Dios, es bueno, pero ser un adicto al trabajo es otra cosa. O que el trabajo te robe el tiempo que le debes de dedicar a tu esposa y a tus hijos, eso también. Siempre tenemos que estar en un equilibrio en nuestras vidas. ¿Sí? Tengo una pregunta. En la historia de Gedeón, ¿quién era su enemigo? ¿Mm? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿O quién era su enemigo? Qué decía la escritura desde el versículo 1 del capítulo 6? ¿Tú piensas que ese es su enemigo? ¿Quién es el enemigo? Verdaderamente, ¿quién es su enemigo? Por ahí va. Ajá. Exacto. El verdadero enemigo de la historia que relata la palabra de Dios y con el enfoque que le dimos ahora del hombre en las sombras, nuestro verdadero enemigo es el hombre en las sombras, que está en nosotros. Ese es tu verdadero enemigo. ¿Y qué es lo que hay una promesa de parte de Dios en el versículo 16, allí en capítulo 6, versículo 16? ¿Qué es lo que dice? Fíjate. Después de que Dios le dice, ve con esta tu fuerza y será salva tu pueblo, tu casa, tu familia, le dice, ciertamente yo, palabras de Dios, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. A veces decimos, híjole, la tengo bien complicada, porque he hecho tantas cosas en las sombras que no sé por dónde empezar, pero el Señor promete una cosa, que Él va a estar contigo, Él te asegura que Él va a estar contigo y que vas a poder derrotar a todo eso que te ha hecho estar en las sombras como si fuera un solo hombre. Imagínate, Dios le dice eso a Gedeón sabiendo que los madianitas cada vez que venían de cientos, de miles. Y que te diga Dios, si tuvieras la oportunidad de tener una pelea 1-1 y que el que ganara, entonces ya ese tuviera la victoria sobre el otro, ¿te aventarías? Por supuesto, porque nosotros, ¿quiénes? O sea, estamos escondidos en las sombras. ¿Tumbo al mono? No es lo mismo luchar contra 300 que contra uno. Ajá. Y es lo mismo que Dios te dice. Yo estoy contigo. Y si tú dices, qué difícil es esto, resolver esto en mi propia persona, el Señor te dice, ¿sabes qué? Es como si pelearas 1-1. ¿Y sabes qué? Ya tienes la victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir con esta nuestra fuerza y derrotarla.
Amén. Quiero terminar con esto. San Juan 3:19 al 21. Fíjate bien. Porque lo vamos a hacer, vamos a empezar a entrar en un tiempo de que Dios nos ministre. Porque ya la palabra está dada. Yo sé que empezaste a identificarte con muchas cosas de lo que estuve hablando y tú quieres que eso se resuelva. Tomar una determinación en esta noche y decir, ya. Ya estuvo que me esté pasando una y otra vez. Así como venían los de Madián y una y otra vez, ellos querían avanzar y no podían. ¿Okay? Y aquí dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús hablando. Y esta es la condenación cuando Él estaba diciendo que ya estaba ahí la salvación. Ahí ya estaba la provisión de parte de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, gloria a Dios, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ojo. Híjole. No, el hombre en las sombras, va a haber hombres, espero que no entre nosotros, pero va a haber hombres, hijos de Dios, que el Señor los está llamando a la luz, pero ellos, porque no quieren que sus obras malas sean expuestas, se mantienen acá. La luz está aquí, tan cerca, pero ellos prefieren estar de este lado. Ojo, aquí yo no les dije que los iba a juzgar, ni Dios lo hace. Pero que no seamos como esos hombres que se condenan a sí mismos, que dicen, no, es que así soy, así voy a morir. No, el Señor te está diciendo, no, hoy es la noche que salgas de las sombras. Tú lo puedes hacer. Con lo que tú tienes es más que suficiente. La decisión está en ti. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es increíble. A veces todavía nos seguimos comportando como chiquillos, como niños, que de pronto yo le digo a mi hijo, ¿tú hiciste eso? No. Evitan eso, ¿sí? Evitan exponerse a la luz, a la verdad, para no ser reprendido, ¿cierto? Pero tú y yo, ¿qué preferimos? ¿Ser reprendido ahora o que cuando Dios nos llama a su presencia, vengamos a un castigo eterno? ¡Wow! Donde no hay salida. Yo prefiero ahorita. Versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay que venir a la luz. Hay que venir a la luz. Yo prefiero. Y si hay algo mal en mí, que el Señor me lo haga ver. Y yo cambiarlo. Yo salir de esa sombra en la que yo me he metido, en la cual yo no glorifico a Dios, en la cual de pronto hago que mi familia empobrezca espiritualmente, físicamente, emocionalmente.
económicamente inclusive, qué sé yo, de muchas formas. ¿Por qué? Porque yo estoy en las sombras. ¿Qué voy a dar yo desde las sombras? Cuando yo vengo a la luz de Jesús, Él es mi guía. Cuando yo oigo su voz y obedezco, doy ese paso de obediencia, entonces estoy viniendo a la luz. Uh-huh. Y si practico eso, porque de pronto oigo que mi esposa me dice, hey, ¿qué onda con eso? Eso no está bien. ¿Qué pasó? A ver, y sí es cierto, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿sabes qué? Perdóname. O si hice algo mal para con Sed o para con Ana y se habla de eso, híjole, no ponerme en mi macho, yo siempre tengo la verdad y yo esto no, ¿saben qué? La verdad sí la regué. Discúlpame, hijo. Con mi hijo de 6 años. Eso no te va a quitar tu autoridad como hombre en la casa. Eso te la va a reafirmar. Ahora, yo quiero que seamos conscientes de nosotros mismos. Tal vez hoy tú pudieses escuchar ejemplos que tú te puedes identificar con ellos. A lo mejor en la lista faltó más cosas de ese hombre en las sombras, ¿cierto? Yo ejemplifiqué ciertas cosas, como un hombre que no toma decisiones, un hombre que no sustenta, un hombre que no madura porque no olvida su pasado y menos lo supera, un hombre que no madura porque no supera sus limitaciones, un hombre que no madura porque es preso de sus inseguridades y temores, un hombre con vicios, adicciones o fanatismos, uh-huh, que raya en lo mismo. Uh-huh. Un hombre egoísta, que nada más es él y para él. Un hombre nada afectuoso, un hombre nada considerado, un hombre siempre ocupado o cansado. A lo mejor a la lista tú puedes decirme, también faltó esto, pastor, también faltó esto otro, y así, a lo mejor algo que ahora el Espíritu Santo me está haciendo que lo recuerde. Solamente tú y él, querido hermano. Y yo quiero que te tomes este tiempo ahí. Y los que están en casa también, cierren ahí sus ojos. De verdad, cerremos nuestros ojos para estar con él. Que tú puedas, híjole, ahora sí que ahí en tu habitación que es tú mismo, eres tú mismo. Ve a tu Padre que está en lo secreto. Dile al Espíritu Santo, ¿cómo he sido yo que he estado en las sombras? ¿Qué parte de mí ha estado en las sombras? Revélamelo en esta noche. Y si ya tienes identificado esa área o esas áreas en tu propia vida, dime, ya los tengo. Tal vez los de allá de la casita no los voy a oír, pero si ya los tienes ahí, ¿sabes que hay algo que le quita la autoridad a ese hombre en las sombras? Es confesarlo. Dice la palabra de Dios que mientras oculté mi pecado, mis huesos
envejecieron. El poder de la confesión es decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Así yo era. Así que te invito, varón. A lo mejor ahí susúrralo. Di, Señor, yo era un hombre, y descríbete. Yo era un hombre que no tenía tiempo para mis hijos, que peleaba mucho con mi esposa, que era un hijo desobediente o renegón, o que era un hombre que dependía mucho de mis papás, que también he tenido ídolos. A lo mejor es una persona, a lo mejor es el deporte, algo en el deporte, a lo mejor es una afición a los coches, una afición a algo, o es tu misma esposa, son tus propios hijos, pero hemos levantado de pronto ídolos, a veces son nuestros propios padres. A lo mejor es un bien material, un coche, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el dinero, no sé, tus ídolos. Y dile, Señor, hoy quiero derribar ese ídolo en mi vida. Quiero dejar de ser ese hombre en las sombras. Porque yo estoy afectando mi vida y estoy afectando la vida de mi familia. Y hoy me arrepiento. Y hoy me arrepiento. Si tú me dices, ve con esta tu fuerza y salvaré a mi familia, entonces así lo haré. Así lo haré. Y yo sé que me has dado la victoria sobre ese hombre en las sombras que yo mismo me he creado. Líbrame, Señor Jesús. Líbrame de ese hombre en las sombras. ¿Quién era yo? Ya no quiero ser así. Perdóname. Perdóname porque me he alejado de tu luz para estar en la oscuridad y entonces dejar de seguir tu voluntad, tu guianza, tu palabra. Y yo me determino en esta hora a volverme a conectar contigo, a oír tu voz y seguir tu voz y seguirla, seguir tu guianza, tu mandamiento sobre mi propia vida. Te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo.